En este video les hablaremos del título 2 de las personas morales en el capítulo 8, régimen de actividades agrícolas, ganaderas, civícolas y pesqueras de la ley del ISR. Los integrantes son Noreidalí Molinar Olivas, Ana Iracema Rivera Ortiz, Juan Carlos Bustillo Sado, Luis Roberto Galaviz Durán, Francisco Isaí Nevares y Rosendo Rodríguez Pineda. Artículo 74. Personas que deben tributar en el régimen. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo los siguientes contribuyentes. 1. Personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o civícolas. 2. Personas morales dedicadas exclusivamente a actividades pesqueras. 3. Personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, civícolas o pesqueras. Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellas cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectados a su actividad. Las personas morales a que se refiere este capítulo cumplirán con las obligaciones establecidas en esta ley conforme a lo dispuesto en la sección primera del capítulo 2 del título cuarto de la misma, de acuerdo a lo siguiente. Número 1. Deberán calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas o a la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. Número 2. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley, tratándose de personas físicas o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma. En el caso de personas morales. Número 3. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales de retención y de entero que establecen las disposiciones fiscales. Las personas morales a que se refiere este capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el capítulo 3 del capítulo 2 de esta ley. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, civícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, elevado al año. De personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, civícolas o pesqueras cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 o 40 veces el salario mínimo general
del área geográfica del contribuyente elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Por lo excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción segunda de dicho párrafo en 40 tratándose de personas físicas y un 30% para personas morales. Tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados, personas físicas, y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin exceder de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4.230 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Le será aplicable lo dispuesto en el 11º párrafo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del 7º párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción segunda de dicho párrafo en un 30%. Obligaciones del régimen agrícola, ganadero, silvícola y pesquero. Artículo 75 de la Ley del ISR. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en los términos de este capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el capítulo anterior, tendrá las siguientes. Número 1. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas, y en su caso expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta ley o las demás disposiciones fiscales obliguen a ello. Número 2. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en las disposiciones de esta ley y en las del Código Fiscal de la Federación. Número 3. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones respectivamente de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones fiscales.